Va, pues déjanos introduzco. Ujú. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo número... No tenemos número, ¿verdad? El equipo sin número, vamos a ponerlos. Somos Ay, el es que equipo no, sin no número. recuerdo. Bueno, el día de hoy, el objetivo de este podcast es explicar un poquito de detalle acerca de algunas etapas de la lucha de los mexicanos por nuestros derechos y conquistas derivadas de la Revolución Industrial. Corríjanme si estoy mal, chicas. No, Correcto. todo bien, correcto. Ok, ok. Como se darán cuenta, el día de hoy nos acompañan nuestras compañeras Lisette y Vania, quienes también son integrantes del grupo de legislación 3IB64, ¿es correcto? Mm. Pues bueno, recordando un poquito de historia, recordamos que el Porfiriato fue un periodo durante el cual Porfirio Díaz gobernó México. Esto fue durante los años de 1876 a 1911. O sea, fue un periodo con una influencia profunda en ámbitos legales y políticos, como podremos darnos cuenta, ¿no? Encontré que durante este tiempo, Porfirio Díaz implementó una serie de reformas que afectaron profundamente la estructura legal y el sistema judicial mexicano. Algunos términos o algunos puntos en los cuales influyó Porfirio Díaz fueron la concentración del poder en la presidencia, modificaciones de la Constitución de la entonces Constitución de 1857. También modificó o tuvo influencia en el control judicial, en algunas reformas del Código Civil y Penal, leyes para fomentar la inversión extranjera, ley de desliz y colonización de tierras. O sea, durante este periodo encontramos que tuvo mucha influencia realmente en la política. Encontré, no les voy a mentir, hasta 9 puntos en los cuales también llegó a implementar leyes de censura y control de prensa. O sea, fue todo un movimiento lo que hizo este señor. Pues profundizando o tratando de tocar los temas de manera rápida, me gustaría hablar acerca del control judicial que Porfirio Díaz llegó a tener. Encontré que Díaz, o bueno, durante el Porfiriato, el sistema judicial estaba bajo el control del gobierno. Los jueces eran designados por el Ejecutivo y muchas veces servían a los intereses del régimen en lugar de los de la justicia. Esto generó un sistema de impunidad en el que las decisiones judiciales estaban influenciadas por los deseos del gobierno central. Recordaremos que a raíz del Porfiriato, eh, pues el gobierno mexicano acordó que el periodo máximo de mandamiento para un presidente iba a estar establecido de 6 años. ¿Algo más que gusten agregar, chicas? Mm, No, Pues yo todo siento cool. que fue un buen periodo. Ajá, como dices, ayudó mucho a México a desarrollarse. Hubo mucho desarrollo y mucha infraestructura. Ahora sí que fue como lo que introdujo México al desarrollo industrial, porque de lo contrario, pues, quién sabe cómo hubiera estado, porque en esos tiempos estaba muy difícil. Ahora sí que, pues, ¿cómo decirlo? Pues la inversión y el desarrollo de países extranjeros, pero pues sí, gracias a Porfirio Díaz tuvimos mucho avance, como mencionaste. Y mira, qué bueno que lo mencionas, Vania, porque otro de los puntos que tocamos o que llegamos a encontrar fue Ujú. acerca de la implementación de leyes para fomentar la inversión extranjera. Exactamente. Encontré, encontré en la Ujú. investigación que dice que el porfiriato se caracterizó por ser una política de fomento a la inversión extranjera y muchas de las leyes promulgadas durante este tiempo estaban orientadas a favorecer el desarrollo económico y atraer capitales extranjeros. Además de esto, también protegieron los derechos de propiedad, especialmente de los inversionistas, y se facilitaron concesiones para la exploración de recursos naturales como el petróleo, las minas y el ferrocarril. La verdad, no os voy a mentir, chicas, yo no soy muy buena en historia, entonces corríjanme si es lo que voy a decir a continuación. Según yo, a raíz del porfiriato también se comenzó a implementar lo que era la propiedad privada. Y pues bueno, a partir de este punto como que se me hace un poquito coherente el por qué se comenzó a implementar, ¿no? Digo, no sé si estoy en lo correcto, no sé si es una falacia lo que acabo de decir, pero pues al menos en la historia que tengo en la cabeza, como que concuerda. Sí, o sea, yo Sí. creo que también justo, o sea, como que muchos pues como que se critica a Porfirio Díaz de, ay, no, pues es que él fue muy malo porque fue un dictador. Sí, o sea, sí duró muchos años y tal vez no fue de la manera correcta, pero creo que también la visión que él tenía era hacer un México más próspero y no como
pues íbamos llevando la calidad de vida. Al final de cuentas, lo que quería hacer era justo esto, el promulgar más cosas, el hacer como más vías de transporte en este caso, el modernizar muchas cosas que a lo mejor en su momento pues no estaban como bien vistas y se tachó de hacer muchas cosas incorrectas cuando a lo mejor tal vez posiblemente la manera en la que lo quiso hacer sí estuvo mal, pero la visión que tenía era algo totalmente diferente que pues nos podía ayudar mucho, que al final de cuentas muchas de esas vías de transporte, como por ejemplo las de trenes, siguen funcionando hasta el momento y pues ya cuántos años pasaron, ¿no? Entonces, creo que todo lo que dicen ambos es correcto y no sé, es mi percepción. Es muy interesante, ¿eh? Sí, muy interesante, chicos. Eso sí. Fíjate, ahora que también lo mencionas, Liz, algo que no sabía es que durante el porfiriato se promulgó lo que era la educación laica y lo que hasta ese entonces llamamos como educación universal, porque realmente, pues, conocías la historia de tu país, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Lo pequeño, y siempre te metían en lo que era la religión. Y como dices, ¿no? O sea, fue tal la visión de Porfirio Díaz que él dijo, no, ¿sabes qué? O bueno, al menos yo en mis adentros quiero pensar que él se dijo a sí mismo, no, ¿sabes qué? Pues vamos por un México más próspero, ¿no? Vamos a darles conocimiento, vamos a darles herramientas para que pues, México no solo sea lo que hasta entonces era gobernado por la corona española, ¿no? Sino que tengamos más ideas. Sí, o sea, creo yo que justo lo que buscaba, como la prosperidad del país, que al final de cuentas, pues ese es un dato extra. Porfirio Díaz buscó durante muchísimos años la presidencia, o sea, muchísimos me refiero, no sé, o sea, no tengo el dato exacto, pero vamos a poner que 40 años. Entonces yo creo que durante esos 40 años, por decirlo de esta manera, buscaba justo eso, en qué podemos mejorar y como que todas las áreas de oportunidades para que cuando él llegara a la presidencia, si es que iba a llegar, que al final de cuentas llegó por muchos años, pues pudiera aplicar todo eso. Entonces, creo que lo hizo bien, o sea, de lo malo a lo bueno lo hizo bien y no sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, es que como mencionas, pues ahora sí que todas las presidencias tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y yo siento que al menos en ese tiempo, pues había muchas cosas por hacer en cuanto a desarrollo, infraestructura, y pues como muchos presidentes actualmente dicen que en 6 años no les basta para realmente completar su visión, o sea, para hacer todo lo que a ellos les gustaría. Y pues sí, como a lo mejor, como dicen, no fue la manera correcta de a lo mejor manipular las leyes para reelegirse, pero siento que dentro de lo bueno, pues sí tenemos más cosas buenas que cosas malas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, también hasta el momento hemos hablado cosas buenas. También encontré que, sí, o sea, como que siempre me han dicho que debes de conocer la tesis y la antítesis de todas las ideas, como que para que tú también te puedas hacer ese criterio, ¿no? Ujú. Y miren, Sí, ya sí, también sí, como que chicos. para meterle un poquito de salsa a la sopa, encontré que durante el porfiriato se crearon leyes y regulaciones que limitaban la libertad de prensa. Aquí dice que Mm, los periódicos y medios que criticaban al régimen eran censurados o cerrados, y los periodistas podían llegar a ser hasta exiliados o arrestados, permitiéndole a Porfirio Díaz controlar la opinión pública y pues claro, ¿no? Mantener en ese entonces su imagen positiva. bueno, eso sí, eso sí. Sí, pues al final de cuentas, o sea, estaba cool lo que hacía, pero las maneras, como dijo Vania, las maneras en las que lo hacía no era lo correcto. Y pues también era obvio que buscaba como que la imagen que él iba a dar al público era como, wow, yo vengo aquí a hacer el cambio y soy genial, casi, casi. Y pues no, o sea, estaba bien las propuestas que él traía, pero no estaba bien las maneras en las que los estaba haciendo. Entonces creo que tuvo muchos errores, tuvo muchos aciertos, pero pues al final de cuentas ayudó a ciertas cosas y que también este tipo de situaciones como el restringir la opinión pública de la gente, pues ayudó tiempo posterior de que se pudieran hacer como leyes o demás para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, pues también de ahí salió algo bueno, por así llamarlo. Sí, de hecho es bueno que lo mencionas porque así podemos darle pie a nuestro siguiente tema,
que es la Revolución Mexicana. Como lo mencionas, Liz, estos periodos o esta etapa inicial de 1800 a 1900, el Porfiriato, realmente marcó un antes y un después en la historia de México. ¿Por qué? Encontré que tras la Revolución Mexicana pudimos dar lugar a series de reformas electorales que de manera gradual se fueron implementando y pues, no, como todo, ¿no? Siempre van teniendo ese rechazo, pero pues se fue implementando poco a poco. Pudimos construir un sistema político más inclusivo que, que realmente permitía o le daba más derechos a lo que era el campesino y la gente indígena, porque hasta ese entonces no se tenía una regulación o un amparo que protegiera sus derechos. Y precisamente encontré que en la Constitución de 1917, siendo un poquito más específicos, en el artículo 27, se reconocía las demandas del campesinato y se intentaba devolver las tierras que habían sido usurpadas durante el porfiriato, porque necesitó en algún momento tomar tierras de algún lugar, ¿no? Encontré también que este cambio fue muy radical. ¿Por qué? Porque favorecía a las élites terratenientes y empresas extranjeras. Y pues claro, ¿no? La protección del ejido y la propiedad comunal tenían que ser respetadas de alguna manera. Entonces, a través de la Revolución Mexicana, fue que también pudimos, pues, proteger esto, ¿no? Lo que era la protección de nuestras tierras, valga la redundancia. Sí, eso sí, yo siento que de ahí ahora sí que como dicen, ¿no? Se asentaron los antecedentes a muchas cosas que pues ya después tomamos ahora sí que en lo que es pues la ley laboral, porque a lo mejor en ese momento, como dices, no favorecía completamente a los mexicanos, o sea, realmente había mucho pues sí, mucho favoritismo hacia los extranjeros y a partir de ello creo que a lo mejor sí, a lo mejor llegó mucha inversión y llegaron a tener empleados extranjeros y pues a lo mejor tenían mejor preparación y mejores conocimientos, pero ya cuando ahora sí que los mexicanos empezaron a tener esa preparación, tampoco los elegían y incluso les daban hasta como menores sueldos o incluso pues pasaban así como lo que está pasando ahorita, como la gentrificación que teníamos ahorita. Bueno, no sé, son ideas que yo pienso, ¿no? No sé cómo lo Ujú. vean, chicos. Pues sí, qué bueno que lo mencionas, Vania, porque de hecho encontré que también a través de la revolución hicimos la nacionalización de nuestros recursos, porque Ujú, pues, como mencionas, ¿no? O sea, los extranjeros estaban explotando al máximo nuestras tierras, estaban prácticamente adjudicándose lo que eran nuestros recursos básicos. Encontré que en el artículo 27 de la Constitución, uno que en particular este artículo fue clave para la nacionalización de los recursos del subsuelo. Quizá esta implementación no fue de manera inmediata, pero no fue sino hasta 1938 con Lázaro Cárdenas, que pues dimos inicio a lo que sería la nacionalización del petróleo. Ay, me cuesta trabajo pronunciar la palabra, perdóname, ¿eh? Y pues no, No te apures, no te ahora apures. mencionarlo, pero esto fue un hincapié o fue uno de los Ujú, primeros puntos para la creación de Pemex, ¿no? Petróleos de México. ujú, Sí, justo que lo mencionas, creo que ya puedo dar una introducción a lo que es la posrevolución y el cardenismo, en donde justamente en la posrevolución, que comprende el periodo de 1920 a 1940, podemos encontrar justo este tipo de avances en donde no fueron tan notorios porque lo que México estaba buscando era una estabilización por el conflicto que se tuvo entre el Porfiriato y la Revolución Mexicana, pero que pues buscaba como todo este tipo de promulgaciones nuevas, de cambios de poder y demás. Entonces aquí yo tengo tres puntos importantes, no sé si quieran agregar algo más. Justamente la Constitución de 1917, en donde se buscaba establecer los derechos sociales, como las reformas agrarias y los derechos laborales, que es lo que ya nos comentaste anteriormente. La centralización del poder, en donde se buscaba fortalecer al gobierno central, que en este caso es el Partido Nacional Revolucionario, que fue un precursor del PRI y que se consolidó como una fuerza política dominante. Ya no era como partidos independientes o algo más libre, sino ya era algo más establecido. Y que por último buscaba más bien las reformas sociales y económicas,
implementadas evidentemente a la Constitución, donde buscaban mejorar la educación, la salud y las condiciones de vida. Aunque pues aquí sigue viendo como un inconveniente porque la desigualdad y em, pues sí, los problemas económicos que ya se tenían anterior en la revolución, en el porfiriato y tiempos previos, seguía dependiendo de la región. Entonces, pues más que nada buscaba eso, la estabilización en todo México o la gran parte de México que pudiera como entrar en este tipo de leyes. No sé qué opinen ustedes, qué quieren Sí, agregar. está muy curioso, ¿eh? Sí, muy, muy interesante realmente cómo vamos cambiando los periodos, ¿no? Bueno, como mencionas con Lázaro Cárdenas y hasta ahorita pues ya mencionaron que casi llegamos a lo que es la actualidad. Bueno, todavía nos falta un periodo, ¿no? Pero, pero sí, realmente, bueno, yo siento que eso fue lo que dio pie a lo que llamamos lo que es la crisis de los ochentas. Esta fue una época que es muy importante aquí en México y bueno, también en varias partes del mundo, pero principalmente en México nos afectó muchísimo porque todo lo que era en ese tiempo conocido como el Partido del Poder, ahora sí que pues se desintegró y empezamos a tener lo que es la crisis económica realmente porque el precio del petróleo se desplomó. En ese momento, nosotros como mexicanos pues dependíamos completamente de lo que era el precio del petróleo debido a que empezamos a tener muchísimos recursos debido a la venta y pues ahora sí que, sí, a la exportación de petróleo a los demás países, pero en el momento en el que se desplomó este precio, pues sí, afectó severamente la economía. También agregaré que en este momento, en más o menos en 1980, entra en vigor lo que nosotros conocemos hoy en día como el IVA. En ese momento todavía no existía y ahorita, bueno, se empezaron a reformar algunas leyes para agregar esto y precisamente contrarrestar lo que era la crisis económica. Em, no sé cómo lo vean ustedes, chicos. ¿Quieren agregar algo? Sí, fíjate que justo hablando de eso, creo yo que fue una etapa muy complicada porque ya veníamos del milagro mexicano, que fue entre 1940 y 1970, en donde básicamente se hicieron un montón de avances. Industrialización, inversiones, políticas económicas, crecimiento del empleo, estabilidad política, desarrollo social, entre muchas otras. Entonces creo yo que aquí buscábamos justo el milagro mexicano era referido a que el país estaba experimentando una muy rápida industrialización, urbanización y aumento del ingreso per cápita. ¿Qué pasa aquí? Que justo en este periodo, al aumentar tan rápido, iba a llegar un momento en el que iba a decaer, que es la crisis de los ochentas que nos estás hablando. Entonces creo yo que fue una idea muy buena la que se tenía de aumentar todo, 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 todo y de mejorar y de hacer muchísimas cosas, pero creo que con justo los cambios de poder y demás, no se sobrellevó como debía de ser y llegamos a la crisis de nuevo. Entonces creo que era un área de oportunidad muy buena, muy grande y que pues pudimos haber tenido un crecimiento desde ese momento hasta ahorita. Y no, o sea, otra vez volvió a decaer y a decaer y a decaer. Entonces, es lo que a mí me gustaría agregar. Sí, Liz, como mencionas, realmente fue algo muy, pues muy abrupto, ¿no? En ese momento todo iba muy bien, como mencionas en el milagro mexicano, realmente lo que era la inversión, lo que era el crecimiento industrial, todo iba para arriba, pero sí, ya cuando llegó justamente lo de la crisis de los ochentas, es cuando empezó a decaer y bueno, yo llegué a investigar algunas cosas y lo que descubrí es que yo no sabía que en ese momento habíamos llegado incluso a una inflación mayor al 100%. O sea, en este momento yo pienso,
pues no sé, la inflación anual es del 7, del 10%, y muchas personas realmente les afecta mucho, ¿no? Sobre todo a las personas de menos recursos. Y en ese momento cuando dijeron que pues realmente la inflación subió incluso a más del 100%, llegando a devaluarse el peso muchísimo. No me imagino lo que han de haber vivido los mexicanos en ese momento, donde pues precisamente los precios estaban incluso como en Venezuela, ¿no? O hasta peor podría ser, porque sí, lo que son las crisis, pues sí, precisamente por algo son crisis. Y pero bueno, Jorge, ¿tú qué piensas? ¿Quieres agregar algo? No, la verdad no tengo ningún comentario. Y es impresionante todo lo que estamos mencionando ahorita. Se me hace sorprendente el cómo las causas y efectos que hemos tenido, ¿no? A raíz de los movimientos que hemos experimentado. Y sobre todo la parte de la inflación, eso es algo que completamente desconocía. Sí, yo también. Hasta que investigué esto, realmente no sabía que llegamos a la inflación mayor al 100%. Dije, wow, eso debe haber sido muy feo. Pero bueno, chicos, ya para cerrar, nada más quería comentar lo que son los últimos periodos, eh, dando introducción a lo que es el IVA, como había yo mencionado, y después de eso, empezamos con la presidencia de lo que era en ese entonces el presidente Miguel de la Madrid. Él, pues ahora sí que tuvo una presidencia muy difícil debido a la crisis y a lo que era la inflación del 100%. En ese momento lo que más afectó a los mexicanos fue que había mucho empleo informal, ya que crecía a más del 20% al año. Entonces hubo muchas caídas drásticas en lo que eran materias de producción, disminuyó en gran medida el poder adquisitivo y él lo que intentaba era renegociar la deuda externa que teníamos porque pues en ese momento teníamos mucha deuda externa debido a que precisamente como anteriormente se había apostado todo al desarrollo y al crecimiento con pues ahora sí que recursos extranjeros. Entonces, lo que era la deuda externa estaba pues por las nubes y él lo que estaba intentando era renegociarla. Realmente eso nos empezó a afectar mucho económicamente, pero después, ahora sí que para terminar con lo que era la crisis de los 80 también ocurrió lo que era el sismo, que muchos recordaremos, o a lo mejor no nosotros los vivimos, pero sí, pues al menos nuestros papás o incluso, pues ahora sí que generaciones anteriores nos habrán comentado de lo que fue el sismo del 85. Y pues bueno, originó muchos desastres y derrumbes en varias partes del país, y de por sí el país estaba en crisis. Luego, para agregar esto todavía con el sismo, hubo muchas personas que sí estuvieron pues pasándola fatal realmente. Sí, fue un Pero gran golpe. bueno, sí, exactamente, sí, fue un gran golpe. Aparte de eso, lo bueno fue que realmente nació la solidaridad con las personas, o sea, realmente muchas personas se ayudaron entre sí para pues ahora sí que sobrellevar estos tiempos de crisis. Esta fue pues en la parte de las personas, y en respuesta a esta crisis económica también se implementaron muchas políticas neoliberales, lo que son lo que hoy conocemos como la privatización de empresas estatales y la apertura del mercado. Yo sé que ahorita pues muchas personas ven como el neoliberalismo como algo malo, pero en ese momento pues realmente fue lo que empezó a salvar al país. Para más o menos entrar en contexto, voy a explicar lo que es el neoliberalismo, que es Era lo que te una... iba a preguntar. Bueno, sí, 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 porque yo decía, no, para explicarlo, ¿no? El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado del bienestar. Esto intentó influir en el desarrollo económico, o sea, limitando el papel del Estado, más o menos dándole más inversión, más como más control a los particulares. Y todo esto, o sea, todas las empresas particulares, todos los extranjeros incluso, pues ahora sí que el objetivo era la inversión, era que ellos pudieran invertir en lo que es el país y en lo que era todo, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, no sé, a lo mejor la extracción de petróleo, cosas así. O sea, realmente nosotros tenemos a Pemex, pero en ese momento se estaba
pues ahora sí que intentando ampliar ese panorama y agregar más a los particulares. Pero pues ya después surgieron ahora sí que los problemas donde empezaron a decir que pues todo se quedaba en las manos de unos y realmente no se repartía equitativamente, no había como esa competencia, sino que algunos tenían como su monopolio en unas cosas y realmente no, pues sí, no había como más oportunidades para los demás. Pero bueno, eso es otro tema, eso es más adelante, eso es ahorita. En 1982 al menos cambió todo este panorama en la economía mexicana porque aumentó mucho la tasa de interés internacional y esto incrementó muchísimo la deuda externa también y las deudas también, en general. Después, Ujú. bueno, después de esto, para no hacerlo ya muy largo, fue lo que es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Él lo que pudo implementar es que privatizó la banca, así como Telmex, y puso una compañía, bueno, realmente que se llama Imevisión, que hoy en día lo conocemos como TV Azteca, y él realizó la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Esto amplió en gran medida las oportunidades para los mexicanos en el área laboral debido a que ¿Qué es más fácil? Según el doctor en física Joel Bermúdez, calcular el último teorema de Fermat o elegir qué ver en Disney Plus. El teorema de Fermat. Resolver el teorema de Fermat o controlarse con las ofertas de Mercado Libre. El teorema de Fermat. Encarar el teorema de Fermat o ahorrar con Meli Más. Envío gratis, cashback en todas las compras, Disney Plus. Suscribirse a Meli Más fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida. después de la pausa técnica, Estaba bien es, inspirada. andaba yo bien inspirada. Sí, 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 pero hubo pausa para comerciales. Y, y ya, bueno, continuamos con lo de TV Azteca y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se realizó lo que es la firma de Tratado de Libre Comercio. Esto benefició mucho ahora sí que a lo que son los comerciantes y creando una de las zonas de libre comercio que tiene realmente libre competencia, o sea, y no solamente a nivel nacional, sino también con Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, esto fue lo más relevante para él. Y después sigue el gobierno de Ernesto Zedillo, y luego el que conocemos como, pues, el gobierno de Vicente Fox, que él creó el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que supuestamente tenía como objetivo facilitar y garantizar el acceso a las personas, la información pública y el acceso a la protección de datos personales. Em, por último, tenemos nuestras últimas tres presidencias, que es la de Felipe Calderón Hinojosa, del periodo del 2016 al 2012. Él, pues, realmente afectó bastante lo que es pues la perspectiva de los mexicanos en cuanto a la presidencia, debido a que fue el primer, no, el segundo presidente del partido del PAN. Él dirigió lo que conocemos como la guerra contra el narcotráfico, debido a que es un conflicto interno en México, porque en ese momento estaba creciendo muchísimo. E incluso hasta la actualidad es un problema, pues algo así que muy grave que tenemos ahorita, tanto económicamente como pues de seguridad. Pero bueno, para no hacer tanto el cuento largo, después seguimos con el presidente de Enrique Peña Nieto, que fue el que más destacó, su hecho, bueno, el hecho que más destacó, perdón, perdón, destacó mucho la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Esto todavía sigue hasta ahorita inconcluso, incluso creo que ya fue el aniversario, creo que van 10 años de que están diciendo que pues que todo esto ha quedado impune. Pero bueno, lo más relevante aquí a nivel económico y laboral, es más que nada la compra de la CFE, debido a que todo esto, hubo un estancamiento económico y la CFE pues empezó a entrar en lo que es pues sí, en endeudamientos, debido a la compañía de Luz y Fuerza, ya que había un deficiente cobro a lo que son grandes usuarios como industrias, bancos, municipios, universidades y otras dependencias. Debido a esto, se extinguió la compañía de Luz y Fuerza, ya que no podía costearse mucho y realmente había como muchos huecos ahí.
de por qué a esas personas no se les cobraba como debía de ser la energía eléctrica y a los demás mexicanos sí, pero bueno, chicos, nada más era para complementar los últimos periodos económicos. ¿Hay algo más que les gustaría agregar o que quieran decir? Sí, a mí me Mm, gustaría agregar, bueno, sí, no, si Jorge no quiere decir algo antes que yo, adelante, adelante, Liz. sí, claro. Pues creo yo que el problema vino desde Miguel de la Madrid, que fue Ujú. el mayor devaluador del peso mexicano. Después Sí, viene, correcto. no sé si, bueno, no recuerdan porque no existíamos, pero eh, lo de la devaluación del peso como de manera formal, que fue cuando le quitaron los tres ceros. Creo Ujú, yo Sí. que fue un problema muy fuerte porque, pues básicamente, según lo que me cuentan mis abuelitos, mis papás y demás, mucha gente que tenía dinero en el banco, imagínate, te quitan, no sé, tienes 1,000 pesos, te quitan tres ceros, ¿cuánto dinero te queda? ujú, Entonces, creo que fue o sea, se buscaba como una estabilización previo a la devaluación del ciento y no sé cuánto por ciento nos mencionaste, y creo que no ayudó tanto como se esperaba, entonces pues ahí hay otro inconveniente y justo ya a nada de cerrar pues un siglo, porque al final de cuentas fue en 1994 me parece, 95 cuando sucedió esto. Entonces trae como consecuencia que los gobiernos que empiezan en el 2000 justo, pues vengan con todo ese rezago de deudas, de problemas económicos, de crecimiento de la devaluación y demás, que yo creo que hasta ahorita no se ha sabido solucionar el problema en el gobierno actual que pues ya justo mañana, pasado mañana concluye. Entonces, sí, creo que ha sido como todo un problema para el país en el que se buscó muchas veces como levantarlo, o sea, hace, no sé, o sea, siento yo que ha sido como procesos muy rápidos. No tiene más de 80 años que ocurrió el milagro mexicano y se buscó levantar, se volvió a tirar, se volvió a tratar de levantar y así ha sido una lucha constante con levantar, tirar en un periodo de no más de 100 años, o sea, o sea, como que siento como que es muy poquito para todo lo que ha pasado en el país y que obviamente no se va a estabilizar, no siento que haya una estabilización a corto ni mediano plazo, pero siento que es muy importante destacar el que, pues al final de cuentas, ningún presidente ha logrado una estabilización por lo mismo, porque a lo mejor buscan una ayuda, pero muchas veces sale contraproducente, entonces pues de nada nos funciona. No sé, ¿qué les parezca mi opinión o lo que comentó Vania, como para también finalizar el podcast y cerrar como el tema en general? Sí, Liz, no, yo estoy completamente de acuerdo con tu opinión porque pues realmente, o desgraciadamente para los mexicanos, yo siento que sí hemos salido de una crisis para entrar en otra. Yo siento que desde los ochentas, desde incluso un poquito antes, realmente salíamos de una crisis y entrábamos en otra, ya sea lo de los precios, la devaluación, el petróleo, o sea, en este caso, por ejemplo, lo de Luz y Fuerza, lo de las compañías extranjeras, o sea, son muchas cosas, muchos factores que yo entiendo que no es así como algo tan sencillo y tan lineal, pero sí creo que realmente hemos estado, pues sí, batallando mucho para prosperar económicamente, ¿no? Sobre todo en el Producto Interno Bruto. Realmente no se ha habido reflejado como un crecimiento muy, muy constante que digamos, incluso hemos tenido, pues crisis más fuertes y realmente, como mencionas, sí, que para varios presidentes, pues no ha sido tan fácil, ¿no? El llegar al poder e intentar hacer las cosas, intentar arreglar, porque son demasiados los problemas que hay que manejar. O sea, por ejemplo, en la actualidad tenemos lo que es el metro, lo que son, al menos en la CDMX, pues sí. Ahorita las inundaciones, lo que son el drenaje, todo. El año pasado fue lo de la sequía, no sé, o sea, son muchas cosas que en ese momento tal vez no lo vemos, pero si hubieran seguido así, a largo plazo sí nos hubiera afectado muchísimo. Yo pienso que sí se tiene la intención, pero sí tenemos muchas crisis aquí en México. No sé qué piensas tú, Jorge. Sí, realmente es ¿Cómo muchos ves problemas. todo?
Sobre todo me sorprendió mucho lo que era el periodo de 1980, de los 80. Como dices, ¿no? O sea, veníamos de una caída y luego el sismo, bueno, el terremoto, si no me equivoco, Sí. considero que sí fue un gran golpe para nosotros los mexicanos. Y me sorprende mucho que aún así seguimos como todo, ¿no? Tratando de superarnos día a día. También se me hizo increíble lo que habías mencionado de Luz y Fuerza. Yo había entendido que Luz y Fuerza había evolucionado a CFE, pero cuando lo mencionaste fue como de, oye, qué loco, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Sí, eso sí, sí, es todo un rollo ahorita. Yo creo que también se ha intentado combatir mucho la corrupción desde hace varios años, ¿no? No creo que sea nada más algo de la actualidad, pero pues sí, realmente es algo que nos afecta mucho. Yo había leído bueno, en un ranking supuestamente, no sé cómo lo evalúen, no me pregunten cómo evalúan eso, pero estábamos en el top como 5 de los países más corruptos del mundo. O sea, realmente nos superaban poquitos países, pero sí digo, ¿y cómo le hacen para evaluar eso? Pero sí llegué a verlo en un video. Y bueno, a mí se me hace algo que realmente sí nos afecta mucho porque siento que debido a eso hay mucha desviación de recursos. O sea, porque recursos sí tenemos a lo mejor nada más de que como, pues precisamente han pasado en muchas huelgas y han pasado en pues sí, muchas quejas que tenemos los mexicanos, solamente que están mal distribuidos y realmente solamente están en las manos de pocos, al menos que están en el poder y pues en este momento, pues no sé, esperemos que eso se vaya componiendo poco a poco. Tiempo al tiempo. Eso sí, chicos. Pero bueno, ya para cerrar el podcast, pues bueno, esto fue lo que nosotros investigamos y dale like y comparte, o como sea, como le hacemos. Pues bueno, chicas, muchas gracias por su tiempo. Realmente es un tema que no es para hablar solo en 30 minutos, es un tema que da para largo. Yo creo que al menos fácil nos podemos llegar a echar un día. Y pues bueno, sin más, les agradezco mucho. Nos estamos viendo pronto y pues cuídense mucho. Muchas gracias, Jorge. Nos Un vemos, beso, muchas Luis. Nos vemos. gracias. Al contrario, cuídense. Si la profe llega a ver esto, por favor, pónganos 10, ya saben, ¿no? No nos vaya a funar por nuestras opiniones, por favor.